Esa fue la semana pasada. Sí, la clase 12, digamos, fue lo que el profesor Campaña alcanzó a hablar con ustedes sobre ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Esta sería la clase 2, la que les estoy mostrando ahora. ¿Sí? Eso fue lo que hablaron con Gilberto. Este profe decía que el certamen va a ser vía aula con alternativas, decía la clase pasada. Sí, nosotros vamos a hacer una prueba, sí, mediante alternativas, ahora nos va a hacer una prueba de desarrollo. Entonces nosotros no tenemos que andar en ningún desarrollo interno y nada, solo marcar la alternativa y estaría listo. Así es. ¿Y esa nota, profe, cuándo estaría disponible para saber si...? Como va a ser con alternativa, las notas van a estar disponibles 10 minutos después de que ustedes terminen la prueba. ¡Oh! ¡Dolor! ¡Ti! ¿Tienen alguna otra duda? Si no, para partir con la clase. No, profe, estamos relativamente ¿Profe? resignados, por decirlo. ¿Alguien me estaba preguntando algo? Dígame. Al decir que una prueba corta, ¿a cuánto va a durar la prueba? Todavía la estamos confeccionando, pero quizás la prueba solamente dure un bloque. Pero, por ejemplo, el hecho de que sea con alternativa significa, por ejemplo, yo en el desarrollo me equivoco con un signo y tengo todo el ejercicio malo. Igual, eso como que igual me preocupa un poco, ¿no? Por eso tiene que hacer la prueba con cuidado, pero no va a ser compleja. ¿Sí? Como es una prueba con alternativa, las preguntas no pueden ser tan complejas y no pueden llevar excesivo desarrollo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia de las pruebas con alternativa. ¿Ya? La prueba alternativa trata de buscar prácticamente el conocimiento de la materia y en caso de que haya que hacer algún cálculo, el cálculo tiene que ser como lo más directo posible. O sea, no le vamos a preguntar no le vamos a hacer una pregunta sobre una integral donde tenga que hacer 3 integraciones por parte. ¿Ya? Va a ser si son integrales, en general se hacen preguntas sobre integrales que son bastante directas. ¿Y va a haber una guía de preparación de certamen? ¿Realista lo que es la prueba? Voy a hablar con Gilberto hoy y vamos a tratar tratar de tirar alguna guía de tipo, pero como les digo, con las PPT yo creo que basta y sobra, pero les vamos a confeccionar una guía para que la Es tengan que toda la semana. el último certamen usted subió una guía como preparación de certamen y me da muy parecida a la prueba, igual fue como mala, o sea, mala igual, como me preparé con esa guía, igual como que estuve haciendo la prueba. O sea, mucho más que la guía por lo menos. Profesor, ¿y la ponderación de cada certamen sigue valiendo los 3 lo mismo? Así es. Hoy se escucha bien. Pero no, a ver, le reitero, no se asusten con el hecho de que sea una alternativa. O sea, para que tengan un dato. Todo por el contrario, profe. En el curso del día, en los cursos del día, por ejemplo, el cálculo 1, que prácticamente el que están haciendo ustedes, que es algo similar, está aprobando el 99% de la gente. En ese 1% no habrá un Alarcón. Puede ser, pero depende. Así que tienen que hacerlo con cuidado, ¿no? ¿Ya? Sí, profe. ¿No voy a partir con el video de la última clase? A ver, sobre la guía, como les digo, vamos a tratar de generar una guía con, ¿cómo se llama? Con el profesor Campaña y vamos a tratar de pasárselo entre hoy y mañana. ¿Sí? Lo mismo que el video, los videos se los vamos a tratar de dejar todos listos de aquí a mañana.
¿Ya? Profe, hay una compañera que dice que si la puede dejar ingresar, por favor. Ya. Ya. Si no hay más dudas, voy a partir con la clase. Y bueno, si tienen alguna consulta o algo, lo podemos conversar al final. ¿Les parece? Bueno. Ya. Les recuerdo, por favor, traten de tener todos la PPT a mano. Ya, lo más probable es que la clase de hoy sea un poquito más cortita, ya que ya es la última clase. Así que ahora voy a comenzar con la grabación del video. Todos pueden ver la pizarra. Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, la última clase del curso tiene que ver con ecuaciones diferenciales ordinarias, pero que se denominan de segundo orden. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día es un poquito de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Ahora, obviamente, dado el tiempo, es que no vamos a alcanzar a conversar sobre todos los tipos de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ya? Sino que nos vamos a restringir a un cierto tipo de ecuación, el cual tiene la siguiente estructura. Es una ecuación que se escribe de la siguiente manera, como A2, segunda derivada con respecto a y en dx cuadrado más 1 a 1 por la primera derivada con respecto a y de x más un a0 por y. ¿Sí? Y esto en general, ¿ya? Disculpen, lo tenemos escrito con respecto a t. Y como lado derecho, ya eso lo vamos a escribir como una función g de t, ¿ya? Si me permiten un segundo, hay un compañero tratando de ingresar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué les decía de que nos vamos a restringir solamente a un tipo de ecuación? Porque vamos a asumir que todos estos parámetros, A2, A1 y A0, son valores en R, es decir, son constantes, y el lado derecho, G de T, es algo que se denomina una fuerza externa. ¿Ya? Ahora, esta ecuación diferencial que se llama de segundo orden, porque en la ecuación está presente la mayor derivada, que tiene orden 2, ¿ya? Y se llama una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, porque todos los coeficientes que van multiplicando tanto a las derivadas de la función y como la misma función tienen valores en R, ¿ya? Ahora, ¿por qué nos vamos a detener en el estudio de este tipo de ecuación? ¿Ya? Es porque esto lo vamos a asociar a algo que ustedes ya conocen, que corresponde a la segunda ley de Newton. ¿Ok? Donde si ahora esa variable y la vamos a cambiar un poquito y vamos a denotar, por ejemplo, con la variable x, la posición de un objeto en general. Entonces, si yo estoy denotando como x la posición de un objeto, ustedes saben que de la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que me dice? De que
si yo tomo la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre este objeto, ¿ya? Uno sabe que la suma de todas las fuerzas equivale a la masa por la aceleración, ¿cierto? Ahora, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con una ecuación diferencial de segundo orden? La relación viene por lo siguiente. Ustedes saben que la aceleración, ¿cierto?, es cómo varía con respecto al tiempo, o sea, es la primera variación con respecto al tiempo de la velocidad, ¿cierto? Es decir, es la derivada con respecto a t de la velocidad del objeto. Ahora, ¿qué es la velocidad? La velocidad, ¿cierto? Ustedes saben que es la variación con respecto al tiempo de la posición de dicho objeto. Es decir, es como varía la posición que la estamos llamando X, que depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, la aceleración no es nada más que la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición, ¿sí? Entonces, si uno junta, o sea, si uno hace ahora uso de esta segunda ley de Newton, lo que me dice la ley de Newton es que la suma de todas las fuerzas que yo estoy aplicando a un objeto tiene que ser igual a m veces la aceleración, pero esta aceleración corresponde a ser la segunda derivada de x con respecto a t. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, una forma más abstracta de poder escribir la ley de Newton es justamente como una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? Donde al menos aquí el coeficiente que está multiplicando la derivada es un numerito que es una constante. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a, bueno, nosotros hablamos con sus profesores de los cursos que ustedes tienen más adelante, ¿ya? Y sabemos que una de las cosas importantes para ustedes es el estudio de sistemas que tienen que ver con masa-resorte. Hay muchos sistemas en mecánica, ¿ya?, que ocupan ese estilo de modelación. Antes de pasar a lo del sistema masa-resorte, entonces recuerden que lo que tenemos, la segunda ley de Newton, recuerden que adquiere una forma de este estilo. Una constante veces la segunda derivada de un x con respecto a t cuadrado, más otra constante por la derivada con respecto a t de x, más otra constante por x igual a un g de t, donde este g de t ya tiene que ver con una fuerza externa que se le está aplicando al sistema. ¿Ok? Ahora, como esto es una ecuación diferencial de segundo orden, para que esta ecuación tenga existencia de solución y unicidad, es que uno le tiene que dar dos condiciones a la ecuación. Es decir, yo voy a decir que la posición, por ejemplo, en un tiempo dado, digamos en un t0, ¿ok?, va a ser un valor x0, y además voy a decir de que su derivada con respecto a t en el mismo tiempo también va a tener otro valor dado, ¿sí? Si, por ejemplo, esto yo lo asocio nuevamente a la ley de Newton, esto me estaría diciendo de que yo estoy modelando la ley de Newton, para la cual yo estoy diciendo que si T0, por ejemplo, fuese 0, yo estaría diciendo que la posición de una partícula o un objeto en tiempo 0 está dado por algún valor, y que la velocidad, por ejemplo, en tiempo 0, tiene otro valor. ¿Ok? Esto es lo que yo necesito, y es importante, es que para que el problema esté bien propuesto,
y esto es lo que se denomina un problema bien propuesto en el sentido de Hadamard, es de que tenga existencia y unicidad, ¿ya? Y le reitero que para que una ecuación diferencial de segundo orden tenga existencia se llaman condiciones iniciales. Y todo esto es lo que se denomina un problema de valor inicial, ¿ya? Recuerden que la clase pasada lo que dieron con el profesor Campaña fue solamente esta parte, ¿cierto? Vieron una ecuación diferencial solamente de primer orden, donde existía solamente la primera derivada. Y si yo tengo una ecuación diferencial de un orden, a esa solamente le tengo que dar una condición, ya sea esta o esa. ¿Sí? Si yo tuviese una ecuación diferencial de orden n, entonces yo tendría que pasarle n condiciones a la ecuación para que la ecuación esté bien propuesta. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Ya, voy a pasar a la PPT número 3, ¿ok? Que como les estaba comentando, vamos a asociar esta ecuación diferencial de segundo orden a la ley de Newton, pero en particular vamos a aplicar esta ley de Newton a un sistema masa-resorte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, imagínense de que ustedes tienen un resorte en el cual no tienen nada colgado, ¿sí? Entonces, si me permiten, alguien está tratando de entrar a la clase, voy a parar esto un segundo. Y posterior a esto, imagínense que ahora ya lo que van a hacer es colgar al final del resorte una masa. Uno podría decir de que, bueno, aquí uno va a colgar una masa, una M1, ¿sí? Y además uno también, si uno quisiera, en vez de una masa M1, uno podría colocar una masa distinta. Digamos, una M2. ¿Cierto? Entonces, cuando uno colga una masa, después de que pase mucho tiempo, obviamente las cosas van a llegar al reposo. ¿Cierto? Tanto si yo cuelgo una masa M1 o una masa M2. ¿Sí? Ahora, si yo coloco acá una masa, ¿ya? Obviamente esta cosa no se va a estirar de forma infinita, sino que ustedes saben de que el resorte va a ejercer una fuerza contraria al movimiento. ¿Sí? Ahora me voy a pasar a la PPT número 4. Entonces, con respecto a los resortes, ¿ya? Existe algo que se llama la ley de Hooke. ¿Y qué es lo que me dice la ley de Hooke? ¿Ya? La ley de Hooke, que está asociado solamente a sistemas que tienen que ver con una masa y un resorte, me dice que el resorte va a estar ejerciendo esta fuerza que está acá, ¿ya? Que se llama una fuerza de restitución, y obviamente que va en la dirección opuesta al alargamiento, ¿ya? Me dice que esa fuerza es proporcional al alargamiento. ¿Ok? Es decir, voy a borrar aquí un poquito. Si quieren, por mientras pueden pasar a la PPT número 5. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, recuerden que yo tengo aquí un resorte que acá no tiene nada colgado. Y después, yo acá, a este mismo resorte, le colgamos una masa.
una masa M, ¿cierto? Y lo que está ocurriendo es que esta masa, cuando esta masa M llega al estado de reposo, ¿ya? Aquí hubo un alargamiento, digamos, S, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Si uno mira la masa por sí sola, ¿ya? Aquí la masa se están ejerciendo dos fuerzas, ¿ya? Una que es el peso, ¿cierto? Que todos sabemos que es m por g, es decir, la masa por la gravedad, ¿ya? Y otra fuerza que se está ejerciendo, que es la que estamos llamando la fuerza de restitución, ¿sí? Y lo que me está diciendo la ley de Hooke, ¿ya? Es que esta fuerza F, ¿ya? Es proporcional al alargamiento S. Es decir, cuando uno dice que es proporcional, eso significa que es una constante veces la variable S, donde este valor K es un numerito real. ¿Sí? Entonces, lo que está ocurriendo es que acá en el reposo, ¿cierto? O lo que se define como en el equilibrio, lo que está ocurriendo es que la fuerza F tiene que ser igual a m por g, pero esta fuerza, que ojo, es la fuerza de restitución, ya corresponde a ser K por S, y esto tiene que ser igual a m por g. O si quieren de otra manera, uno puede tirar la constante hacia el otro lado y uno tiene que K por S menos m por g tiene que valer 0. ¿Sí? Recuerden que dentro de las unidades físicas, ¿cierto? Es que la gravedad se tiene que medir en, por ejemplo, tiene el valor de 9,8 metros por segundo cuadrado, o si uno estudia el problema en términos, en vez de ser de metros, uno lo estudia en centímetros, la gravedad uno lo tiene que pasar a 980 centímetros por segundo cuadrado, ¿ya? Pero aquí lo importante que quiero que rescaten es justamente esta relación que yo tengo acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice? Recuerden que la fuerza de restitución, es decir, la fuerza que me está tirando hacia arriba esta masa, ¿cierto? Es una constante veces el desplazamiento. Y el desplazamiento que se obtiene de yo al tener el resorte sin tener ningún tipo de masa a cuando yo lo tengo con una masa puesta. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, si imagínense ahora que esta cosa la estamos hablando en el reposo, ¿cierto? Pero yo quiero ver qué pasa cuando esta cosa se transforma en algo dinámico. Entonces, imagínense que nosotros tenemos ahora, ¿cierto? Nosotros teníamos aquí la masa solita, el resorte solo, después tenemos el resorte, ¿cierto? Con la masa. Cuando este llega a un estado de reposo, ¿sí? Y esto correspondía a ser una distancia S, ¿cierto? Pero, obviamente que este para llegar al reposo, en algún minuto, el resorte este tuvo que estar oscilando, ¿cierto? ¿Sí? Y
lo que podemos decir es que en este minuto, cuando el resorte estuvo oscilando, podríamos decir de que aquí, ¿ya? Cuando pasó de su estado de reposo, se movió una distancia, por ejemplo, X. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que aquí lo que queremos utilizar es la segunda ley de Newton. Que recuerden que me dice que la suma de todas las fuerzas que estén actuando, recuerden que este simbolito significa suma, ¿ya? De todas las fuerzas que están, recuerden que, lo vamos a notar aquí mismo, que esa aceleración correspondía a ser la segunda derivada con respecto a t de la posición. ¿Sí? Donde recuerden que este X es la posición del objeto que yo estoy estudiando. ¿Ya? Recuerden, lo que queremos es obtener la posición de la masa cuando está sujeta a distintas fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En este caso, dense cuenta que tenemos en el lado derecho masa por aceleración. Y aquí yo tengo que hacer la sumatoria de todas las fuerzas, ¿cierto? Entonces, por un lado, tenemos la fuerza F. Anotémoslo un poquito más acá abajo. Cuando estoy acá, aquí yo tengo, denme cuenta, la fuerza de gravedad, que sería m por g. Pero al mismo tiempo, recuerden que aquí yo tengo la fuerza de restitución, esta fuerza m, ¿ya? Pero esa fuerza m, ¿qué es lo que era? Era una constante veces el desplazamiento. Ahora, ¿qué desplazamiento yo tengo aquí en total? Aquí es. Tengo un desplazamiento que es S más X. ¿Sí? Dense cuenta, además, que vamos a tomar de que las fuerzas hacia abajo van a ser las positivas, ¿ya? Y en la otra dirección van a ser negativas, ¿cierto? Entonces, esto va a ser menos K veces S más X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Acá me está quedando menos K por S, menos K por X, más mg, ¿cierto? Pero recuerden que de la PPT anterior, de lo que conversamos, de la posición de equilibrio, ¿cierto? En la posición de equilibrio, cuando estábamos acá, ya habíamos dicho que la fuerza de restitución era justamente, habíamos dicho que K por S era igual a mg. Entonces, estos dos términos se eliminan. Y por último, me quedo con que la masa por la aceleración simplemente va a ser igual a menos K por X. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Vamos a borrar acá un poquito. Si me permiten, hay un compañero tratando de entrar. Lo que quiero hacer ahora, pasemos por favor a la PPT número 7, ¿ya?
donde ahí, si se dan cuenta, existe un resumen de todo lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, para entender bien lo que va a ocurrir, recuerden que tenemos a nuestro resorte sin nada, ¿cierto? Y es un resorte sin estirar. Después tenemos, ¿cierto?, el resorte con una masa M, ¿sí? Este es cuando está en equilibrio, ¿sí? Y cuando está en equilibrio, recuerden que lo que ocurre es que K por S es igual a M por G, donde en el equilibrio esto se movió una distancia S, ¿cierto? Y cuando la masa está, obviamente para llegar al equilibrio, si yo la cuelgo, esta cuestión tiene que comenzar a oscilar, ¿sí? Cuando yo la saco de la posición de equilibrio, ocurre que la masa estaba en movimiento. Aquí tenemos al cuerpo en movimiento, ¿cierto? Y digamos que aquí se movió una distancia X. ¿Sí? Y uno podría decir de que cuando yo estoy desde la posición de equilibrio, ¿cierto? Aquí yo voy a decir de que este va a ser un movimiento igual a 0. Recuerden que aquí X ya denota la posición del objeto. ¿Sí? Entonces, aquí estamos con movimiento 0, porque estoy en estado de equilibrio, y después ya dense cuenta que, como lo dice la figura acá al lado, si yo tengo un X que es positivo, ¿sí? Eso va a significar de que la masa está por debajo del estado de equilibrio, y un valor de X negativo va a significar de que la masa está por sobre el movimiento de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué eso? Recuerden que X es el resultado de resolver esta ecuación diferencial. En particular, X es una función que depende de t. ¿Cierto? Entonces, bueno, mejor lo vamos a ver con un ejemplo inmediatamente. Pasémonos, por favor, a la PPT número 8, ¿ya? Donde vamos a escribir lo siguiente. Recuerden, queremos resolver esta ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Este término que está aquí lo vamos a tirar hacia el otro lado. Es decir, esta ecuación la vamos a escribir como m veces la segunda derivada de x en dt cuadrado más k por x igual a 0, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es que este m lo vamos a pasar dividiendo. Y esto me va a quedar como k sobre m por x igual a 0. ¿Sí? Y solamente por notación, es que este parámetro que está acá lo vamos a escribir como un omega al cuadrado. ¿Ya? Aquí lo único que estoy diciendo es que este omega cuadrado es igual a k dividido en m. ¿Ya? Ahora, al principio, para que esta ecuación diferencial tenga solución y además sea única, ¿ok? Es que yo tengo que dotarla de condiciones iniciales. Es decir, para un tiempo dado yo tengo que decir cuánto valía el desplazamiento en un tiempo dado y la rapidez de ese desplazamiento en algún tiempo dado. Entonces, lo que vamos a tratar de dilucidar, ¿ya?
es cómo se puede resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, que si se dan cuenta es de coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque el constante que está acompañando la segunda derivada vale 1, y este constante que está acá no es nada más que esta constante de proporcionalidad que está asociado al resorte, y la masa que yo estoy colgando en el resorte. ¿Ya? Ahora, una forma de poder resolver esta ecuación, digamos, una forma sencilla o una solución en general de este tipo de ecuación en particular, ¿ya? Es que viene dada de la siguiente manera. Uno puede tomar como una solución de esta ecuación, es decir, como la posición con respecto al tiempo, a la siguiente función, a una función que va a ser un C1, donde este C1 es una constante, por coseno de omega t más una segunda constante por seno de omega t. ¿Ya? Donde recuerden que C1 y C2 son valores en R. Por favor, pasen a la PPT número 9. Para eso me voy a detener y voy a volver a las PPTs. ¿Ya? Si yo tengo una función de este estilo, recuerden que una de las cosas que conversamos al principio del curso, ¿ya? Es de que si yo tengo una suma de funciones senos con cosenos, ¿ya? Es que esta se puede transformar, o sea, si yo tengo suma de senos con cosenos con el mismo ángulo, eso se puede transformar a una pura función sinusoidal de esta manera, ¿sí? Eso lo pueden ver de los apuntes que tenemos del curso al principio. Y obviamente, si es que yo tengo una función que tiene esta forma, recuerden de que para las funciones sinusoidales, uno, por ejemplo, puede hablar del periodo y también uno puede hablar de la frecuencia, donde la frecuencia simplemente se define como 1 sobre el periodo, ¿ya? Pero el periodo, en este caso en particular, acuérdense que se definía como 2pi dividido en esta constante que estaba multiplicando la variable. ¿Sí? No quiero entrar en mucho detalle porque recuerden que esto que está acá es, o sea, disculpen, esta función sinusoidal no es nada más que una reescritura sencilla de la solución que queremos. ¿Ok? Veamos un caso particular inmediatamente. Profe, ¿por qué habla de ángulo de la fase definida? Dame un segundo. Voy a volver a ¿dónde? Cuando explicaba que A es igual a la raíz cuadrada de las constantes 1 y 2. Y ese dice el ángulo. Recuerden de que dame un segundo. Esto es... Vamos a ir a la clase 2. Porque a mí, como que yo me imagino ya el sistema de masa-resorte, pero no veo ángulo ahí. O se toma como el ángulo correspondiente arriba, o la base. Se refería a otra cosa. Recuerden que todos ven las PPT, ¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdense que cuando nosotros presentamos una función en general de este estilo, cada uno de estos valores significa algo. En particular, si uno esto presentaba con funciones del tipo seno-coseno, este valor C, ¿ya? ¿Cómo se llama? Tenía que ver con el desfase de la función. ¿Sí? Eso, lo del ángulo de desfase, recuerden que era que esta función, como sale escrito acá, ¿ya? Es un desplazamiento de la función hacia la derecha o hacia la izquierda.
¿Sí? Ahora, de que se llame un ángulo de desfase es simplemente porque todo lo que está dentro de la función sinusoidal se entiende como un ángulo, ¿ya? Pero en sí, lo que va puesto en este numerito que está acá significa un desfase de la función. Recuerden que una de las cosas que estudiamos hace rato, por ejemplo, si uno tenía la función seno de x más 4, eso significaba donde que yo tomaba la función seno, y si esto tenía un desfase de menos 4, eso simplemente significaba que yo la función seno, yo la tomaba y la corría hasta menos 4. Sí. ¿Sí? Sí. Eso hace referencia a lo del ángulo de desfase, que simplemente es cuánto se corre la función desde el origen, la función original seno. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Vayamos a este ejemplo que está acá, para que vean cómo se resuelve esta ecuación en particular. Voy a volver a la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Estamos en la PPT número 10. Entonces, para la PPT número 10, me están diciendo que el problema es el siguiente. Tengo segunda derivada con respecto de x en dt cuadrado más 16x igual a 0. Y además me están dando como condiciones iniciales que el desplazamiento en 0, en tiempo 0, es igual a 10 y que la velocidad en tiempo 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos una ecuación, recuerden, cuando yo tengo una ecuación de este estilo, vamos a notar en rojo mejor, cuando yo tengo una ecuación de ese estilo, ya sabemos ya que las soluciones para este tipo de ecuaciones vienen dados como un C1 coseno de omega t más un C2 seno de omega t. ¿Ya? Noten que aquí el omega que yo tengo, ¿sí? El omega cuadrado, es 16. Por ende, omega es 4. Recuerden que el omega cuadrado solamente hace referencia a números positivos, que era la constante esta del resorte, que es un número positivo, y eso iría dividido por la masa, ¿ya? Entonces, yo tengo que para este caso particular, la solución va a ser una constante 1 por coseno de 4t más una constante 2. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener estas dos constantes que están acá? Estas dos constantes que están ahí, yo las puedo obtener utilizando las condiciones iniciales. Es decir, yo sé cuánto vale, o sea, lo que vamos a hacer ahora es, ¿cómo se llama? Evaluar esta función cuando t vale 0. ¿Cierto? Si yo aquí evalúo esta función, o sea, cuando t vale 0, o cuando estoy en tiempo 0, esto es C1, coseno es 0, más C2, seno es 0. ¿Y esto cuánto vale? C1 por, ¿cuánto vale el coseno en 0? 1. Vale 1, ¿cierto? Y seno en 0 vale 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo que x en 0, ¿cierto? Vale C1, pero de la condición inicial, yo sé que x en 0 ahora vale 10. Luego, yo tengo que la constante C1 va a valer 10. Entonces, hasta ahora tengo que x de t va a valer 10 por coseno de 4t
más C2 seno de 4t. Otro dato que tengo es con respecto a la derivada de la posición de la masa en tiempo igual a 0. Entonces lo que tengo que hacer es tomar esta función, la vamos a derivar. La derivada de esto es, la derivada del coseno es menos, aquí tengo 10. Recuerden que por regla de la cadena ese 4 sale hacia afuera, entonces me quedan 40 seno de 4t, y aquí la derivada del seno es coseno, y este 4 que está acá sale hacia afuera, entonces aquí me quedan 4 C2 coseno de 4t. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es evaluar esta derivada en tiempo igual a 0. Entonces, x' en tiempo igual a 0 es menos 40 por seno en 0 más 4 veces la constante C2 por coseno en 0. Y aquí nuevamente, esto va a ser igual a menos 40 por 0 más 4 veces C2 por 1. Entonces, aquí ¿qué es lo que puedo concluir? De que x' en 0 vale 4 veces C2, pero de ahí arriba, es decir, de acá, vamos a ocupar la segunda condición inicial que me está diciendo que esta constante, ¿cierto? O sea, que la velocidad del objeto en tiempo igual a 0 vale 0. Es decir, esto es 0. Por ende, esta constante C2 vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo por solución finalmente de esta ecuación? Tengo que la solución de esta ecuación que está acá no es nada más que x de t igual a C1 valía 10 por coseno de 4t. Y la constante C2 vale 0, así que ese término que está ahí se elimina. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? pero la ecuación x de t igual a C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t, ¿ese de dónde lo había sacado? Eso viene de forma general. O sea, no quiero dar más detalles del cómo se puede construir, pero en general se tiene que, si uno tiene una ecuación general de ese estilo, cualquier solución para esta ecuación diferencial que tengan esta forma en particular son así. En general, son un C1 coseno omega t más C2 seno omega t. ¿Ya? Esto es solamente para este tipo de ecuaciones. Si, por ejemplo, yo esta ecuación la cambié, ¿qué hace? O sea, disculpen, ahí tiene que ir de x a 3. Si yo esta cosa la cambio y le sumo, por ejemplo, x, ¿ya? Esto ya, o sea, este tipo de solución ya no me va a servir como una solución para ese tipo de ecuaciones. Es solamente para ecuaciones que tengan esa forma. Sí, o sea, sí, justamente, para este tipo de ecuaciones con una constante positiva, la solución genérica son así. Más adelante vamos a ir cambiando la ecuación y se van a ir dando cuenta que ya las soluciones no siempre son de esa forma. ¿Ya? Ahí adquieren otro tipo de estructura. Ahora,
Profe, ¿y por qué el valor de W menos 4 se desechó? Porque recuerde que dentro de la construcción, la ley de Hooke me dice que esta constante que está acá, ¿ya? Es algo que está asociado a K sobre M, donde esa constante es una constante de proporcionalidad que tiene que ser una constante positiva, y la masa es positiva. Por ende, lo que salga de acá, ¿ya? Tiene que ser algo solamente positivo. Eso es algo físico. Ah, ya, ok. ¿Ya? O sea, nosotros estamos diciendo que esta cosa, nosotros sabemos que es algo positivo, por la ley de Hooke, pero para asegurarnos de que sea positivo, es que lo vamos a llamar algo al cuadrado. Es decir, para ponerlo como dijo usted de una forma genérica, yo lo que quiero es que aquí me aparezca una constante, y para asegurarme que esa constante siempre sea positiva, la pongo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta solución va a tener sentido? Noten que hasta ahora, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Nosotros tomamos un resorte, le colgamos una masa, ¿cierto? Y prácticamente lo dejamos solo, hasta que llega a su posición de equilibrio, ¿cierto? Ahora, dense cuenta que si a este resorte, yo a esta cuestión, yo no le hago nada, es decir, es un resorte ideal, el resorte, digamos, nunca va a alcanzar su posición de equilibrio, es decir, va a estar oscilando hasta el final de los tiempos. ¿Se entiende, no? Claro. Entonces, dense cuenta que como la ley de Newton se la estamos aplicando a este sistema en particular, el cual no tiene ninguna fuerza externa, lo que me dice que este resorte va a estar oscilando hasta el final de los tiempos. Lo que me dice de que la posición siempre va a ser del tipo sinusoidal. Hagamos la gráfica y tratemos de darle un significado físico a esto. ¿Cuál es la gráfica de la solución? Tengo x de t es igual a 10 coseno de 4t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dar un par de valores. Bueno, ya sabemos que en 0 la cosa parte en 10, ¿cierto? Si yo tomo t igual, imagínense que esto sea pi medios, ¿cierto? Yo voy a tener coseno de 4 pi medios, es decir, coseno de 2pi, y el coseno de 2pi, ¿cuánto era? 1. 1. Si yo tomo t igual a pi, siempre está multiplicado por 4. Veamos un número más pequeño. Vamos a ver un número más pequeño. Dame un segundo. A ver. No, esto no lo he hecho con ustedes. Creo. Dame un segundo. GeoGebra. ¿Todos ven la pantalla ahora? Sí. Dame un segundo, que se volvió un poco loco el Zoom. Ahora sí. Este es el programita que tengo para graficar. Entonces, aquí vamos a colocar la función f de x igual a 10 veces con la función coseno de 4 por x. Esta es la función.
¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, acá la función en tiempo igual a 0 parte en 10, ¿cierto? Y lo que me dice esto es de que después la posición comienza, ¿cierto?, a disminuir. ¿Sí? Y ese puntito que está ahí, ocurre para el otro lado. Pero se puede calcular. Voy a volver a la gráfica, o sea, a la pizarra. Busquemos el primer cero. El primer cero tiene que ser en... ¿cuánto es? Para que esto sea cero, tiene que ser, esto me tiene que dar pi medios, ¿cierto? Porque coseno un pi medio me da 0. Entonces, para que eso me dé pi medios, yo tengo que tener 4 por pi octavos. Entonces, cuando yo tomo t igual a pi octavos, esto me va a dar coseno de pi medios, ¿cierto? Y esto me da 0. ¿Sí? Y eso significó que yo parto de 10, llego a 0 y después tengo que llegar al otro lado, es decir, tengo que llegar a coseno de 4 veces pi medios, coseno 0 vale 1, después tengo pi medios, me va a valer 0, y después, ¿qué es lo que quiero? A ver, hasta ahora, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos lo siguiente. Partimos en t igual a 0, ¿cierto? Esta función parte en 10, porque recuerden que esta es la amplitud, ¿cierto? Y cuando yo llego a t igual a pi octavos, la solución está haciendo eso. ¿Sí? Y después me tengo que pasar a menos 10. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando llego a 10, a menos 10, cuando esa cosa valga menos 1, cuando el coseno vale menos 1, el coseno vale, esto me tiene que dar pi, entonces cuando lo deje en pi cuartos. Entonces, si yo tomo t igual a pi cuartos, esto me queda coseno de 4 por pi cuartos, es decir, coseno de pi, y esto me da menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando t sea igual a pi octavos, si yo reemplazo, ¿sí? Esto me va a dar, ¿cómo se llama? Bueno, todo esto me va a dar 0. Recuerden, partimos con t igual a 0, ¿cierto? Partimos en 10, en pi octavos llego a 0, y después, si voy a pi cuartos, la solución llega a menos 10. ¿Sí? ¿Todos entendieron eso? ¿Jóvenes? Sí, profe, yo por lo menos lo entendí. Ya. Pero, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, en términos de el sistema masa-resorte. Entonces recuerden de que yo tengo una masa que en algún minuto, ¿cierto?, va a estar en la posición x igual a 0. ¿Sí? Si se van, por ejemplo, a la... Recuerden que estamos en la PPT 7, ¿cierto?
aquí yo estoy considerando que esta sería una posición de equilibrio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Me están diciendo que, recuerden, la solución en general es de la forma x de t igual a 10 coseno de 4t. ¿Eso qué significa? Cuando yo tomo t igual a 0, esto me da 10. ¿Sí? Entonces, me están diciendo que en el tiempo igual a 0, ¿ya? En el tiempo igual a 0, el sistema masa-resorte parte con posición 10, es decir, desde el equilibrio se movió 10 unidades. Yo parto con el sistema desde ahí, ¿sí? Y después del tiempo igual a 0, lo suelto. Y cuando lo suelte, dense cuenta que yo parto en posición igual a 10, yo lo suelto, obviamente este numerito empieza a decaer. Y eso significa que este x se va haciendo cada vez más pequeño. Hasta que yo llego, si yo tengo un cronómetro y yo pincho en tiempo igual pi octavos, ¿ya? En tiempo pi octavos, esta masa va a pasar por la posición de equilibrio y después de que pase la posición de equilibrio, noten que este x se hizo negativo. Y eso significa que la masa ahora pasó de la posición de equilibrio hacia arriba. Es decir, todo, o sea, para ir desde aquí hasta aquí, a la masa le tomó un tiempo de pi octavos, ¿sí? Después la masa, cuando pasa esta posición de equilibrio, dense cuenta que la masa va a llegar a algo así, donde obviamente el resorte va a estar como bien comprimido, ¿ya? Y pasar desde la posición de equilibrio hasta acá, le va a haber tomado completamente un tiempo de pi cuartos. ¿Sí? El hecho que el x sea negativo significa nada más que la masa pasó por la posición de equilibrio y pasó hacia arriba. ¿Ya? Porque recuerden aquí que el 0 para nosotros corresponde a la posición de equilibrio. Valores positivos de x es que el resorte con la masa están abajo, y valores negativos significa que la masa está en la posición de equilibrio hacia arriba. ¿Se entendió? Ya. Vamos a la PPT número 11, ¿ya? En donde ahí le estoy poniendo una observación. Donde la observación, ¿qué nos dice? La observación dense cuenta que del sistema masa-resorte, ¿sí? Entonces, existen muchas condiciones en la cual el sistema masa-resorte se puede ver afectado, ¿ok? Recuerden que partimos con nuestro primer sistema, que era que m por d2x en dt cuadrado, ¿cierto? Es igual a menos k por x, donde esta acá era una constante de proporcionalidad, es decir, la ley de Hooke nos dice de que la fuerza de restitución, ¿cierto? O sea, la resultante que está acá, ¿ya? Es una constante de proporcionalidad a veces ¿cómo se llama? La posición, ¿sí? Y eso, digamos, es un mundo ideal, digamos, ¿sí? Pero como lo dice la PPT 11, hay distintos escenarios en la cual eso se puede ver, ¿cómo se llama? Voy a compartir la PPT acá. Hay distintos escenarios en los cuales eso se puede ver, ¿cómo se llama? Ya no se puede cumplir esa propiedad o esa ley de Hooke, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay ciertos modelos que me dicen lo siguiente. Por ejemplo, si yo considero un resorte el cual se pueda desgastar, que es lo típico que pasa, digamos, en sistemas de amortiguación, ¿ya?
lo que ocurre es que ahora este K que está acá, que era la constante de la ley de Hooke con la que partimos, ya la gente mediante forma experimental se ha dado cuenta que ahora está acá, es algo que depende del tiempo, ¿sí? Porque va a haber un desgaste. Y ese desgaste, por ejemplo, se puede modelar como otra constante de veces, una función del tipo exponencial. Recuerden que, por ejemplo, los resortes se pueden demorar mucho tiempo en desgastarse, ¿cierto? Y ese mucho tiempo puede ser modelado mediante una función del tipo exponencial negativa, ¿sí? Y ahora, si uno hiciera, por ejemplo, la ley de Newton, lo único que va a cambiar ahora es que la fuerza restitutiva que tiene el sistema, ahora en vez de ser simplemente una K como una constante, sería algo de esta forma, ¿sí? Y aquí obviamente ya el sistema se puso más complejo. La solución esta, seno y coseno, ya no va a servir, ¿sí? Otro tipo de modelo, ¿ya? Que también se ocupa es cuando existen temperaturas muy bajas, ¿ya? Cuando hay temperaturas muy bajas, la gente ha hecho experimentos y dicen de que ahora esta constante del resorte se puede modelar por otra constante que se ahora que dependa de t, ¿sí? Y si se dan cuenta, ahora la ley de Newton nos va a quedar, en vez de esta exponencial que tenemos acá, nos va a quedar con esta constante k por t. Y esa ecuación se conoce como una ecuación diferencial de Hale, ¿ok? Pero no nos vamos a meter en estas cosas que están acá, solamente les quiero mencionar de que, ¿cómo se llama? Hay formas de poder modificar la ley de Newton, ¿sí? Y uno tiene que tener ojo, mucho ojo en la circunstancia en la cual uno está aplicando esto, ¿sí? Obviamente hay modelos mucho más complejos, los cuales consideran, por ejemplo, un resorte desgastado a baja temperatura. Y ahí uno tiene que considerar como una combinación de estos dos modelos que tenemos acá, ¿ya? Vamos a pasar a algo un poquito más sencillo. ¿Qué pasa si uno tiene ahora, por ejemplo, un resorte, pero uno le pone un cierto amortiguamiento? Obviamente ustedes conocen de que en mecánica hay muchos sistemas que son necesarios ponerle ese tipo de amortiguamiento, ¿cierto? Que es, por ejemplo, bueno, si uno tiene algo del estilo, por ejemplo, pistón inmerso en algún líquido, ¿sí? Entonces, si uno tiene una situación como esta, va a pasar lo siguiente. Me voy a volver a la pizarra. Estamos en la PPT número 14, ¿ya? Que me dice lo siguiente. Nosotros partimos, ¿cierto?, con esa ley de Newton. Entonces, aquí vamos a poner un segundo modelo que tiene que ver con amortiguamiento. Entonces, yo ya tengo que de la ley de Newton, yo sé que la masa por la aceleración, ¿cierto?, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que hay en el sistema. Ya sabemos que una de las fuerzas que tiene que existir tiene que ver con la fuerza que está ejerciendo el resorte para volver a su estado natural, ¿sí? Ahora, una fuerza de amortiguamiento, vamos a tratar de ver un caso sencillo, ¿ya? Vamos a decir que otro tipo de amortiguamiento tiene que ver con, por ejemplo, denme un segundo, un amortiguamiento que actúe de forma proporcional a la velocidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo esta masa, ¿cierto? Ya sabemos ya que dentro de todas las fuerzas que tenemos, teníamos el M por G, y aquí teníamos esta fuerza restitutiva que venía de la ley de Hooke, la cual hacía aparecer este término que está acá, ¿ya? Pero además vamos a tener otra fuerza que es un amortiguamiento. Obviamente, si la masa está haciendo empujar el sistema hacia abajo, el amortiguamiento va a hacer que esta masa no avance, es decir,
va a ser una fuerza que es inversa a la gravedad, ¿ya? Ahora, esta fuerza que tenemos acá, llamémosle una fuerza, ¿ya? Vamos a considerar, por ejemplo, que es una constante a veces de proporcionalidad con respecto a la velocidad. ¿Sí? Eso es un tipo de consideración de amortiguamiento. Es decir, que el amortiguamiento va a hacer de que el sistema de alguna forma, como que se desacelere como una constante a veces su velocidad. ¿Se entiende? Ahora, ojo que el signo negativo tiene que cumplir el mismo signo que la fuerza que hace que el sistema vuelva a su estado de equilibrio, que tiene que ver con la fuerza de como lo habíamos llamado, de restitución. ¿Ya? Y obviamente que el amortiguamiento le ayuda a esta fuerza de restitución. ¿Sí? Si no, no sería un amortiguamiento, sería como un aceleramiento. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, profe. Y que la fuerza de amortiguamiento estamos diciendo que es proporcional a la velocidad. ¿Ya? Entonces, si ese es el caso, note que vamos a tirar todo hacia el lado derecho. Entonces, esto me queda como m segunda derivada de la posición más beta veces la derivada de la posición más k veces x igual a 0. ¿Sí? Ahora pasémonos a la PPT número 15, porque lo que vamos a hacer simplemente es que este m lo vamos a pasar dividiendo. ¿Sí? Y por una cosa de notación, a este término que está acá lo vamos a llamar 2 veces lambda. Y a este que está acá ya le teníamos un nombre que era omega cuadrado, ¿cierto? Y esta ecuación que está acá es lo que se llama una ecuación de sistema masa-resorte, en donde uno considera amortiguamiento o un sistema amortiguado. ¿Ya? Ahora, dependiendo del valor del amortiguamiento o dependiendo de cómo va a estar actuando el amortiguamiento, si me disculpan, hay un compañero ingresando, voy a volver ahora a la pizarra. Dependiendo de los valores que tienen estas cantidades de proporcionalidad, tanto del amortiguamiento como también la constante de proporcionalidad del resorte, ¿ya? Es que van a salir distintos tipos de soluciones. ¿Ok? Entonces, para esta ecuación que tenemos acá, aquí lo vamos a dejar anotado en rojo. Recuerden que esta ecuación, anotémosla así mejor, más esta fue la primera que vimos, ¿sí? Esta tenía como solución genérica algo así, ¿cierto? Una constante coseno omega t más otra constante seno omega t. Pero ahora tenemos un segundo modelo, y este segundo modelo, donde, ojo, este es un sistema masa-resorte que no considera amortiguamiento, pero ahora este es un sistema masa-resorte que sí considera amortiguamiento. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir ahora es que, como les decía, dependiendo de los valores de proporcionalidad, tanto del resorte como del amortiguamiento, es que van a aparecer distintas soluciones. Y eso
poco obvio en el sentido de que puede que el sistema tenga mucho amortiguamiento, o no tenga casi nada, o tenga algo mediano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a la PPT número 16. Entonces, va a ocurrir lo siguiente. Pongámosle esto 2.1. Entonces, si esta constante... se me olvidó anotarla acá al lado. Recuerden que 2 veces lambda era la constante de proporcionalidad del amortiguamiento sobre la masa. Y recuerden que este omega cuadrado no era más que la constante de proporcionalidad del resorte sobre la masa. Entonces, va a ocurrir lo siguiente, si se cumple, volvamos a la PPT número 16, que lambda cuadrado menos omega cuadrado, si esto es positivo, ¿ya? Entonces se va a decir de que el sistema es sobre amortiguado, ¿ya? Y si ese es el caso, ¿ya? Una solución genérica para esto tiene la siguiente forma, ¿ya? Es una exponencial a la menos lambda t por constante 1 exponencial de raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado de t más una segunda constante exponencial de menos, ahora es la raíz negativa, lambda cuadrado menos omega cuadrado de t. ¿Sí? Esperen un segundo que quiero verificar algo. No me acuerdo si tengo un signo bueno o malo. Está bien, está bien. Entonces, voy a... ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Voy a volver a la pizarra. Entonces, o sea, cuando esta propiedad se cumple, ¿sí? Lo que está ocurriendo es de que el coeficiente de amortiguamiento, ¿ya? Es mucho más grande que la constante del resorte. ¿Sí? Es decir, o sea, lo que está ocurriendo es que este beta es mucho más grande que eso. Por ende, la fuerza del amortiguamiento le está ganando a esta fuerza que está acá. ¿Ya? Entonces, si eso está ocurriendo, es decir, si yo estoy teniendo un resorte al cual le estoy poniendo demasiado amortiguamiento, dense cuenta que las soluciones ya tienen esta forma. ¿Y por qué esta? Dense cuenta que las soluciones del tipo exponencial menos lambda t. Entonces, las soluciones de esta forma siempre van a ser de este estilo, ¿sí? Que la posición de la masa siempre va a estar decayendo a cero y puede decaer a cero bastante rápido, ¿ya? Y noten de que no hay un comportamiento sinusoidal o cosenoidal, ¿ya? Aquí, debido al amortiguamiento, ¿ya? La masa tiende a frenarse rápidamente. En un par de minutos más vamos a ver un ejemplo en concreto con un par de numeritos para que vean qué es lo que ocurre realmente. Entonces, este es un caso. Un segundo caso es si es que ahora la diferencia de estas dos cantidades ya me da 0.
y esto se llama críticamente amortiguado. ¿Ok? Y en el caso de críticamente amortiguado, la solución es de tipo exponencial menos lambda t sobre una constante más otra constante veces t. ¿Ya? Lo de críticamente amortiguado significa que prácticamente estos dos valores, ¿sí?, se están acercando mucho, ¿ya? Y cuando la fuerza de amortiguamiento se está pareciendo mucho a la fuerza del resorte, eso significa de que el sistema está a punto de convertirse en un sistema oscilatorio, es decir, esta cosa está tratando de volver a esta solución de acá. Todavía no puede, pero está a punto. Y por último, si estas constantes, ahora esa diferencia me da algo negativo, pasemos a la PPT número 17, ¿ya? Da origen a algo que se denomina un movimiento subamortiguado. ¿Ya? Y para este caso, se darán cuenta que la posición ahora es algo del estilo menos lambda t, constante 1, por coseno ahora de raíz de omega cuadrado menos lambda t, más una constante 2, seno de omega cuadrado menos lambda t. ¿Y qué quiere decir esto? Dense cuenta de que lo que me está diciendo esto es de que el sistema tiene un comportamiento oscilatorio, pero debido al amortiguamiento es que este comportamiento oscilatorio va a ir disminuyendo a través de que pasa el tiempo, porque esta exponencial, ¿cierto? Cuando t se hace muy grande, dense cuenta que esta exponencial le va a ganar a la parte oscilatoria y va a tender todo el movimiento a cero. ¿Sí? Pasemos por favor a la PPT número 18 para que vayamos viendo un caso a caso. Entonces, imagínense que ustedes les presentan la siguiente ecuación diferencial. Eso que está ahí. Y con condiciones iniciales x en 0 igual a 1 y la derivada en 0 igual a 1. ¿Ya? Entonces, esto inmediatamente se puede reconocer como un sistema masa-resorte que tiene amortiguamiento, en donde, si se dan cuenta, acá el coeficiente que va acompañando la derivada de x, ya recuerden que lo estamos llamando como 2 lambda, ¿cierto? Entonces 2 lambda acá es igual a 5 y omega cuadrado es igual a 4, ¿cierto? Entonces de acá inmediatamente obtengo que lambda es 5 medios y omega vale 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver?
tengo que ver cuánto me da la diferencia de lambda cuadrado menos omega cuadrado. Lambda cuadrado va a ser 25 cuartos menos el omega cuadrado, que es 4, ¿cierto? Entonces esto es 25 menos 16 dividido en 4. Y esta cosa, ¿cuánto me da? 9 cuartos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si esto fue positivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy al primer caso, ¿cierto? Al sistema sobreamortiguado, ¿ya? Entonces, para el sistema sobreamortiguado, ¿qué es lo que hago? Para el sistema sobreamortiguado, recuerden que la solución era ¿de qué forma? X de t como exponencial, ¿cierto? De menos lambda t. Menos lambda, tenemos acá que lambda es 5 medios, entonces esto va a ser menos 5 medios t por una constante C1 por la exponencial de raíz de esta diferencia, es decir, raíz de 9 cuartos t más una constante C2t. ¿Sí? Esto, ese 9 cuartos, ya como es una raíz, dense cuenta que ahora cambiará 3 medios, ¿cierto? Entonces, lo vamos a bajar este inmediatamente como 3 medios, y este que está acá como 3 medios. Por último, esta exponencial que está aquí la vamos a ingresar, entonces esto me va a quedar como exponencial de, se me olvidó aquí el t, esto me va a quedar como 3 medios menos 5 medios de t más C2 exponencial de menos 3 medios menos 5 medios t. ¿Ya? Vamos, ¿dónde lo hacemos? Lo voy a escribir acá arriba nomás. ¿Ya? Después en las PPT miramos cuáles eran las condiciones de orden. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando como solución? Me está quedando como una constante 1 exponencial de 3 medios menos 5 medios. Eso me está quedando menos 1, menos t. ¿Sí? Y después, esto me está quedando como una constante 2 exponencial de, esto me queda menos 8 medios, ¿cierto? Entonces menos 4t. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es ocupar las condiciones de borde. Recuerden que a mí me decían que una condición de borde era que x en 0 valía 1 y que la derivada en 0 valía 1. Recuerden que todas estas constantes que salen acá, ¿ya? Son constantes las cuales se pueden obtener de las condiciones iniciales. Entonces, primero, vamos a evaluar acá arriba en 0. Es decir, x en 0, esto me da constante C1 por exponencial a la 0, más constante C2 exponencial a la 0. Entonces, esto me da C1 más C2. Y este valor, ¿cierto?, vale 1. Por otro lado, vamos a hacer la derivada. La derivada de la solución, la derivada de la exponencial con ese menos, aquí me va a quedar menos 1, menos C1, exponencial a menos t, y ese menos 4 va a bajar como menos C2 exponencial a la menos 4t, y vamos
a evaluar en 0. Entonces, la derivada en 0 va a ser, dense cuenta, menos C1 menos 4C2, ¿cierto? Y esta derivada me dicen que es igual a 1. Entonces, las constantes, ¿qué es lo que están satisfaciendo? Satisfacen de que C1 más C2 tiene que ser igual a 1, y además satisfacen que menos C1 menos 4C2 vale 1. De este sistema de ecuaciones de 2 por 2, dense cuenta que si sumamos las dos ecuaciones, C1 con ese C1 se cancelan y me va a quedar menos 3C2 igual a 2, por ende C2 es igual a menos 2/3. ¿Sí? Y por último, si ya conozco quién es C2, luego yo sé que C1, esto implica que C1 va a ser igual a 1, este C2 lo voy a tirar hacia el otro lado. Entonces me queda menos C2. ¿Y cuánto vale C2? Menos 2/3. Entonces me queda más 2/3. Por ende, C1 es 5/3. ¿Ya? Voy a volver a la PPT. Dame un segundo que no encuentro las PPT. Ahí sí. Aquí está el ejemplo que acabamos de resolver. Ya, si me dan esta ecuación diferencial que tenemos acá, con todos esos datos, ya, esta es la solución que acabamos de calcular. Y si yo grafico esta función, es la gráfica que me está dando acá abajo, la gráfica que está en azul. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el hecho que se llame sobreamortiguado significa que si se dan cuenta acá, que para un tiempo corto, ¿ya? La masa llega a un equilibrio rápidamente, o sea, llega a posición 0 rápidamente, porque tiene mucho amortiguamiento. ¿Se entendió eso? Jóvenes. No, Bueno, déjenme volver a la pizarra un poco para que se entienda qué es lo que está ocurriendo. Ya, bueno, ustedes tienen la gráfica de la función, ¿cierto? Aquí el C1 fue 5/3, ¿cierto? Y el C2 fue menos 2/3, ¿cierto? Entonces, esa es la solución final de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, la cual cae en la familia de los problemas que son sobreamortiguados. Ahora, si yo grafico la función, como les mostraba en el gráfico recién, ¿ya? Lo que está ocurriendo es que, bueno, la solución parte en 1, ¿cierto? Esa es como condición inicial. Y lo que ocurre es que cuando parte desde el 1, la solución, como tiene este comportamiento exponencial, pero negativo, esta cuestión cae rápidamente a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que si yo tengo aquí un resorte, imagínense que este fuese el estado de equilibrio, ¿cierto? La condición inicial, ¿qué es lo que me dice? Me dice que usted en tiempo 0, lo que
va a hacer es que va a tomar la masa, esta masa, ¿ya? Y esta masa está en posición en x igual 0, tiene posición 1, es decir, desde el equilibrio usted lo movió una distancia 1. Y de aquí lo va a soltar, ¿ya? Pero lo que ocurre es que esta cosa tiene demasiado amortiguamiento, ¿sí? Como tiene demasiado amortiguamiento, ¿ya? Esta solución va a subir tan poco que después de un tiempo la cuestión no va a alcanzar ni a pasar hacia el otro lado, sino que como tiene tanto amortiguamiento, el amortiguamiento aquí, por ejemplo, lo pueden pensar así. Esta cuestión está como sumergida en algún líquido. ¿Sí? Entonces, como tiene tanto amortiguamiento, después de un tiempo, esta cosa simplemente va a llegar a su posición de equilibrio. ¿Se entendió? O sea, esa parte sí, profe, se entiende que cuando es sobreamortiguado tiende a recuperar un poquito al tratar de explicarlo con los números como lo hacen. O sea, de que cómo se traspasa esta gráfica hacia allá. ¿Eso? No sé, hasta lo del gráfico sí igual lo entendí. Pues. La posición de equilibrio y cae rápidamente a 0. ¿Por qué? Porque está sobreamortiguado. O sea, cómo obtener esos números de ahí. Para eso tenemos que aplicar esa fórmula de arriba, entonces tenemos una situación así. Vale, no lo entendí. ¿Cuál fórmula de arriba? Ahí un desbloqueo, sí. Donde tiene arriba la X, el X de T, 5 tercios. Eso siempre es esto, como explicaba adelante, que es genérico, esto siempre es genérico para esta situación sobre amortiguamiento. No. No. Vamos a explicar de nuevo. Por favor. Ya, yo tengo esa ecuación, ¿cierto? Ahora, esta ecuación es genérica para sistemas amortiguados. Hay tres, o sea, acabamos de estudiar 3 tipos distintos de amortiguamiento. ¿Sí? Una ecuación de este estilo cumple con ser escrita de esta forma. ¿Sí? Y esto es un sistema amortiguado, independiente del tipo de amortiguamiento. ¿Ya? Entonces, ahora, reconociendo que esta ecuación es del tipo amortiguado, es decir, es de esta forma, lo que yo tengo que hacer ahora es reconocer los parámetros. El lambda y el W. Este que está aquí es 2 lambda. Y este que está acá es omega cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, yo les podría haber escrito, no sé, les podría haber escrito la ecuación, ¿cómo se llama? No sé, de 2x de t cuadrado, ¿qué es lo que necesito? O sea, vamos a cambiar un puro parámetro para ver qué es lo que ocurre. Más, imagínense que aquí le pongo 10. ¿Sí? Esta es otra ecuación, ¿ya? Que tiene esta forma, ¿ya? Como una ecuación que modela sistema amortiguado. Entonces, en este caso, aquí de nuevo el lambda y aquí tengo el omega, ¿cierto? Entonces, para el caso de arriba, lo que yo tengo que verificar, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que tengo que verificar? ¿Qué es lo que le ocurre
a lambda cuadrado menos omega cuadrado. Eso es lo que me importa. Aquí, el lambda, ¿cuánto vale? El lambda vale 5 medios. 5. Entonces, ¿se entiende que es 5 medios, no? ¿Todos entendieron que eso vale 5 medios? ¿El lambda vale 5 medios? Jóvenes. Al final la está despejando, ¿no? Así es, aquí lo que estoy yo diciendo es que 2 lambda vale 5, entonces lambda vale 5 medios. Luego, lambda cuadrado Ah, ya, ok. es 5 medios al cuadrado menos el omega cuadrado, que es 4. ¿Cuánto vale esto? Como lo sacamos recién, 25 cuartos menos 4, luego esta cuestión me da algo positivo. Veamos la de acá. La de acá, aquí el lambda de nuevo 5 medios, ¿cierto? Entonces aquí tengo que ver lambda cuadrado menos omega cuadrado. Pero en este caso me va a dar 5 medios al cuadrado. Seamos más brutos, en vez de ponerle 10, para que se entienda el punto, pongámosle 100. ¿Sí? Entonces esto me quedaría menos 100. ¿Cierto? ¿Se entiende? Sí. Y en este caso, obviamente, esto me va a dar negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para esta ecuación, las dos modelan un sistema amortiguado. Lo que quiero ver ahora es qué tipo de amortiguación es. La de arriba, cuando estas dos constantes me dan positivo, eso significa que el tipo de amortiguación es sobreamortiguado. Y en ese caso, la solución genérica ya es esta, la exponencial menos lambda t por C1 exponencial raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado de t, etcétera, etcétera. Esta otra ecuación, ya, que sabemos que también modela un tipo de amortiguamiento, pero si el amortiguamiento, estas dos constantes me dan negativo, la solución genérica para esta va a ser exponencial de menos lambda t, pero ahora C1 por coseno de raíz de omega cuadrado menos lambda cuadrado t más etcétera, etcétera. Entonces, para que se entienda nuevamente, estas dos ecuaciones modelan sistemas amortiguados. ¿Ya? Ahora, lo que tengo que hacer ahora es, una vez que yo reconozca los valores, estos lambda y omega, ¿ya? Dependiendo de su valor, es el tipo de amortiguamiento que yo tengo. Si la diferencia es positiva, eso me dice que esta ecuación modela un sistema sobreamortiguado. Y la solución genérica es esta. En el caso de acá abajo, para esta ecuación, como esa diferencia es negativa, eso significa de que el sistema se denomina subamortiguado. Y la solución genérica para los sistemas subamortiguados son de esta forma. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O todavía tienen dudas? Pregunten nomás. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Para esta ecuación de acá,
obtuvimos los coeficientes. Y una vez que uno obtiene los coeficientes, esos coeficientes me dicen qué tipo de amortiguación es. Para este caso, ya se dio de que esa diferencia, o sea, es decir, de lambda cuadrado menos omega cuadrado, nos dio positiva. Entonces, con eso, uno puede inmediatamente decir que el tipo de amortiguamiento es sobreamortiguado. Y para los sobreamortiguados existe una solución genérica, ¿ya? Que la acabamos que de hecho, ocupando la solución, bueno, ¿para qué se la voy a escribir? Ocupando la solución genérica, obtuvimos las constantes. ¿Sí? Ojo, para esta ecuación que está acá, ocupando la relación lambda cuadrado menos omega cuadrado, nos salió este caso. Entonces, cuando esa diferencia sea positiva, ocupo esta solución. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que ahora nos dan esta ecuación que tenemos acá. Nos dan la ecuación la vamos a arreglar inmediatamente, vamos a tirar todo, o sea, estamos en la PPT 19, vamos a tirar todo lo que está al lado derecho al lado izquierdo. Esto queda 1/4, segunda derivada, aquí pasa como más 2, ¿cierto? X de t, y ese menos 4x pasa como más 4x igual a 0, ¿cierto? Ya. Recuerden que esta ecuación, el coeficiente que está multiplicando la segunda derivada es 1, así que ese 1/4 me tengo que deshacer de él. ¿Cómo lo hago? Multiplico por 4, si multiplico por 4, dense cuenta que eso se elimina, ese 2 pasa a ser 8 y ese 4 pasa a ser 16, ¿cierto? Entonces, esa ecuación que está ahí, ¿sí? Sí, yo al menos no estoy viendo la pizarra, estoy viendo la PPT. Ah, disculpe, sí, se me fue. Gracias por avisar. Ahora sí. Sorry. Vamos a volver un poquito. La ecuación era... Estaba diciendo que este modelo que tenemos acá, ¿cierto? La segunda derivada tiene que llevar ahí un 1, tiene que estar multiplicada por 1. Si aquí tenemos 1/4, tenemos que deshacernos de ese 1/4. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar toda la ecuación por 4. Si multiplicamos por 4, eso se elimina. Ese 2 pasa a 4 por 2, 8. Y ese 4 pasa a 4 por 4, 16. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está acá nuevamente tiene la forma de una ecuación que modela un sistema de amortiguamiento. Ahora lo que vamos a ver es qué tipo de amortiguación es. Para eso, tenemos que 2 veces lambda tiene que ser igual a 8, y tenemos que el omega cuadrado es igual a 16. ¿Sí? De acá, inmediatamente sacamos que lambda vale 4. ¿Y qué es lo que nos interesa ver? ¿Cuánto vale lambda cuadrado menos omega cuadrado? Y si se dan cuenta, esto es 16 menos 16 igual a 0. Entonces, ¿cuál es ese caso? Era el segundo caso. Este tipo de ecuación modela un amortiguamiento que se denomina críticamente amortiguado. Entonces, para las ecuaciones que modelan comportamientos críticos, ya la solución genérica que se ocupa es exponencial a la menos lambda t por una constante más
otra constante por t. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, yo tengo una sola duda. ¿Sí? Es que en el omega cuadrado lo escribió como 16, pero no lo elevó. Es que ¿por qué? ¿Cómo no lo lees? Que ahí dice omega al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y yo sé que el omega al cuadrado es 16, pero después más abajo no. ¿Dónde más abajo? ¿Acá? Que omega cuadrado Claro, vale 16. 16, pues, Carlita. Sí, pues, Eso es lo que pero tú arriba tenés la que ver. fórmula dice omega que está al cuadrado. No, porque ya Dice omega lambda. cuadrado vale 16, pues. Entonces tú reemplazas omega cuadrado por 16. No tenéis que elevarlo a 16. No, Ah, sí. quiero elevarlo a 16. Ojo con eso. No, ojo con eso, que el número que sale acá corresponde a omega cuadrado. ¿Ya? Ahora, la diferencia de estos números requieren de omega cuadrado. Y omega cuadrado ya es 16. Si elevase esta cuestión al cuadrado, me quedaría un omega a la cuarta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Este parámetro que yo tengo acá es 2 lambda. Y este parámetro que está acá es inmediatamente omega cuadrado. O sea, omega cuadrado es 16. Y en este número, que es el importante, que es el que me dice qué tipo de movimiento es, yo necesito omega cuadrado. Es decir, necesito el mismo número que sale ahí. ¿Sí? Sí, ya, ok, profe. Ya, y nuevamente para sacar estas dos constantes se hace el mismo truco. ¿Ya? En la PPT número, estamos en la PPT número 19, ¿sí? Donde me dicen que x en 0, ¿ya? Aquí voy a evaluar por 0, exponencial a la 0 vale 1, luego esto me queda C1, después más C2 por 0, entonces todo esto es C1, y x en 0 me están diciendo que vale 0. Estoy en la PPT número 19, ¿ya? Sorry. Inmediatamente voy a ocupar que en el lambda acá. El lambda vale 4, así que voy a poner inmediatamente un 4. Vamos a sacar la derivada. La derivada de esto es menos 4 exponencial de menos 4t por C1 más... lo vamos a hacer más corto. O sea, no más corto para que no se enreden. Aquí tengo la regla del producto, ¿cierto? Entonces, con la regla del producto, ¿qué es lo que sería esto? Es la derivada del primero, que sería menos 4 exponencial de menos 4t por C1 más C2t, más el primero por la derivada del segundo, que eso sería C2. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a poner acá al ladito es, vamos ¿cómo se llama? Evaluar la derivada en 0. Esto me queda menos 4 exponencial a la 0 es 1 más C1 por 0. O sea, entonces me queda menos 4 por C1 y me queda más exponencial a la 0, ¿cierto? Por C2. Entonces esto me queda más C2. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, de aquí yo tengo, de esta parte, que C1 vale 0, ¿cierto? Y sabemos del ejemplo que me están dando que la derivada, esta derivada que están dando, vale 3. Entonces, tengo 3 igual a C1 que vale 0, luego C2 vale 3.
Entonces, la solución genérica para este problema es de la forma x de t, o sea, no la solución genérica, disculpen, la solución exacta para este problema, ocupando las condiciones de borde, es exponencial de menos 4t, la constante C1 vale 0, la constante C2 vale 3, entonces me queda por 3t. ¿Sí? Y la gráfica es como la gráfica que se muestra ahí también en la PPT número 19. También es críticamente amortiguado, ¿sí? Es decir, como esta cosa tiene un comportamiento exponencial, ¿ya? Se espera algo similar al caso anterior. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Se entendió esta ecuación? O sea, este caso, ya en el caso pasado vimos un caso sobreamortiguado, ahora vimos un caso críticamente amortiguado. ¿Alguna duda? Yo, profe, Dígame. cuando identificamos el lambda y el ¿cuál es el W, como le dicen? Ahí hacemos la diferencia de lambda cuadrado y beta cuadrado. Si es mayor a 0 tenemos sobreamortiguado, si es menor a 0 subamortiguado, y si es igual a 0 es críticamente amortiguado. Ahí en la pizarra usted anotó la fórmula en la parte derecha de la pizarra. ¿Cuál correspondía a cuál, profe? ¿La ecuación? Dame un segundo. Por favor, para los apuntes. No, es que, ojo, aquí estoy anotando los dos casos generales. ¿Ya? Sin amortiguamiento y amortiguado. Ahora, este de acá tiene 3 casos, que fue lo que usted escribió, que puede ser sobreamortiguado, crítico o subamortiguado. ¿Ya? Pero esto es sin amortiguar y esto es con amortiguar. Y ahora, el 2 tiene 3 casos. Ya. ¿Parece, jóvenes, que nos tomamos un break? Yo, profe. Profe, Dígame. ¿no tenemos las ecuaciones para los 3 casos de amortiguado? ¿Qué cosa? Las ecuaciones. Sabemos que la 2 es para casos amortiguados, ¿cierto? Exacto. Sí, exacto. En el próximo bloque vamos a ver el caso que nos falta. Ya. Es que Dígame. tenemos las ecuaciones genéricas para un sistema sin amortiguar, que es la 1, y tenemos la número 2, que es para un sistema de amortiguamiento, y ahí en esa se divide en 3, podemos tener 3 casos. Ajá. Tenemos las ecuaciones para eso, no alcancé a anotarlas. Pero están ahí los Ya, PPT. voy a tener que buscarlas. Un segundo. Están justamente acá, que en la PPT número 16, aquí ¿Ya? está. Cuando la cosa es mayor a 0, es decir, si es sobreamortiguado, Ahí tenemos la ecuación. esta es la solución genérica. Ya. Si la cosa vale 0, es decir, si es críticamente amortiguado, esta es la solución genérica. Y en la PPT número 17, tenemos el último caso. Si la cosa me es negativa, es decir, es subamortiguado, Amortiguado. esta es la solución genérica. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ahí volvemos en el otro link entonces. Sí, con el otro link. Ya, Ya, jóvenes, gracias. nos vemos en uno
Veámonos de nuevo acá a la vuelta a las 9. Ya. Ya, jóvenes, nos vemos en un rato. Ya, gracias.